Bien, en este segundo video vamos a continuar nuestro análisis de riesgo y ahora vamos en específico a hacer un ejemplo ya con datos reales basado en el mismo ejemplo teóricamente que hice en el anterior video. Entonces, bueno, acá yo seleccioné los mismos activos, por un lado Bitcoin, por otro lado Coca-Cola. Estoy escogiendo estos dos activos porque son bastante emblemáticos para hacer ver lo que quiero con este tema de riesgo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes Bitcoin, yo estos datos los extraje de la página web investing.com. Que bueno, él te da los datos, te los presenta de esta manera. Fecha, precio de apertura, precio al cierre, o mejor dicho, precio más alto que tuvo durante el día y el precio más bajo. Ok, yo estoy escogiendo esta información estadística en su versión diaria. Ok, son datos diarios de la cotización de Bitcoins y por otro lado de Coca-Cola. Y tenemos la variable volumen, que es la cantidad de capitalización en movimientos, ya sea de compra o de venta, que se hicieron ese día en este activo. eh, y por supuesto, el cambio porcentual te lo presenta diario, es la rentabilidad que tuvo o presentó el activo ese día, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo que hice acá es lo traje para hacer nuestro análisis. Entonces, yo tengo la cotización, ¿ok? Aproximadamente, claro, esto yo lo hice para este año, o sea, al comienzo de año hasta el día de hoy, hasta la fecha, hasta agosto. Entonces tenemos todos los datos diarios de ambos activos, desde el 1 de enero del 2023 hasta el día de hoy, 3 de agosto del 2023. Entonces nosotros tenemos acá la cotización del Bitcoin, ¿ok? Y por supuesto el precio de una acción de Coca-Cola. Para el día 1 de enero, un Bitcoin estaba cotizando sobre los 16.650 dólares, mientras que una acción de Coca-Cola estaba cotizando a comienzos del año sobre los 63 dólares por acción. Lo más importante no es en sí mismo este dato, sino el cambio porcentual, porque de acuerdo al cambio porcentual, lo que te dice es la variabilidad. Si yo hago una sumatoria acá de los cambios porcentuales, yo voy a tener un rendimiento total en el año de 63%. ¿Ok? A comienzos del año, Bitcoin valía 16.650 dólares y a día de hoy un Bitcoin está valorado sobre los 29.200 dólares, es decir, una ganancia, un aumento de capital, de capitalización de 63, casi 63%. Mientras que por el lado de Coca-Cola, yo tengo una cotización inicial de aproximadamente 63 y a día de hoy el precio de la acción está sobre los 61.8. Entonces eso representa en el año una pérdida de capitalización, una pérdida de 2.5% sobre el precio del activo. Entonces, en este caso, evidentemente, nosotros podemos ver que el Bitcoin ha sido un activo que ha generado muchísima mayor rentabilidad en este año que las acciones estoy escogiendo la de Coca-Cola, podría haber escogido otra, pero
Debe haber escogido el índice del Dow Jones en realidad, o algún otro índice, quizá el Nasdaq, pero en este caso concreto, pues lo estoy haciendo sobre un activo bastante por el que se hacen muchas transacciones en la bolsa de Nueva York, las acciones de Coca-Cola. Entonces, fíjense que a priori uno puede darse cuenta que el Bitcoin ha sido mucho más rentable, ¿no? Pero eso no es gratuito. Ya nosotros sabemos que tiene que haber necesariamente una actividad de mayor incertidumbre y mayor riesgo en el activo que representa mayor rentabilidad. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar eso? A través de nuestro análisis de riesgo, ¿ok? Por un lado, calculando la varianza y la desviación estándar del cambio porcentual, ¿ok? Porque yo quiero evaluar qué tanto se han dispersado los datos de la rentabilidad, que es lo que al final nos interesa, estos cambios porcentuales. Entonces, cuando yo hago análisis de riesgo, voy a hacer mis cálculos sobre los cambios porcentuales, más que sobre el precio, el valor del activo en sí mismo. Y ya aquí rápidamente observamos, como no puede ser de otra manera, nosotros sabemos, se espera, que la varianza en el año de la rentabilidad del Bitcoin ha sido más alta, ha sido mayor que la varianza de la rentabilidad de Coca-Cola. Y por supuesto, la desviación estándar te lo dice con mayor claridad. Esto quiere decir que ha sido mayor la desviación estándar o la varianza del Bitcoin que la de Coca-Cola por el hecho de que Bitcoin tuvo una rentabilidad positiva del 63% en el año acumulada hasta hoy, y Coca-Cola en cambio ha tenido una pérdida de 2,5% hasta hoy acumulada. No, lo que te está diciendo es que la variabilidad entre los datos ha sido mucho mayor en Bitcoin que en Coca-Cola, porque la volatilidad, y por eso es que yo les decía que la varianza es la medida estadística que nos mide la volatilidad, nos dice, al ser más alta, nos está diciendo que los datos, o sea, ha habido mayores caídas y mayores subidas durante el año en Bitcoin que en Coca-Cola, lo cual no es de extrañar, porque Coca-Cola es un mercado tradicional, es un activo que tiene aproximadamente casi 100 años ya o más en la bolsa. Ya es una empresa consolidada. la- los dueños de posiciones importantes, fuertes de Coca-Cola, no están vendiendo sus acciones ni comprando acciones de manera intempestiva o de forma rápida, sino que son posiciones a muy largo plazo, ¿ok? Todo eso está ligado a la estabilidad de la empresa, a la estabilidad de la demanda. Eh, ya Coca-Cola es un producto que existe en el mercado de forma difundida en el mundo. Entonces, la demanda de Coca-Cola no va a aumentar de un momento a otro así significativamente, como tampoco va a caer significativamente, así digamos, drástico. Mientras que por otro lado, Bitcoin es un mercado muy nuevo, muy reciente. Prácticamente es lo que se llama dentro del mundo financiero, son mercados de activos emergentes. Y además de que es un mercado muy reciente, no más de 12, 13 años, eh, el subyacente en Bitcoin no es una empresa y no tiene una demanda en términos de un producto, sino que es una demanda transaccional, y eso representa o implica más volatilidad, porque el Bitcoin es un activo intermedio para reservar valor de manera intertemporal, o sea, por periodos de tiempo cortos, y por otro lado, migrar o viajar capitales desde una parte a otra, desde un país a otro.
Entonces, eso implica que si bien hay un buen número de tenedores de Bitcoin que tienen posiciones sólidas, ¿okay? Que no están vendiendo ni comprando tampoco de manera muy acelerada, pero hay un remanente importante que sí hace operaciones con bastante agresividad, o bien de compra o bien de venta. Eh, y es un mercado en ese sentido más volátil y aquí es donde viene el tema del volumen, que ya comentaba en el anterior video. Cuando tú tienes rentabilidades altas, ¿ok? Por ejemplo, hubo un día que el Bitcoin ganó casi 10%, ¿ok? Estamos hablando del 15 de febrero de este año. Tuvo un aumento de casi el 10% en un día. Eso es mucho en términos porcentuales. Es decir, ese día la persona que compró $1.000, por cada $1.000 que compró de Bitcoin, tuvo una ganancia casi de 100, ganancia de mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso es impensable en una acción tradicional como Coca-Cola. Lo más que tú puedes ver en Coca-Cola fue un día que ganó 1.5%, un día que ganó 1.6%, pero ¿cuál es la diferencia? El volumen. Fíjense que mientras que en Bitcoin nunca durante el año ha habido volúmenes de eh, millones, ¿ok? En Coca-Cola sí. En Coca-Cola las posiciones son de muchísimo más capital, porque como son activos más seguros, en términos de menos volatilidad, la gente puede tener posiciones largas. Cuando se dice posiciones largas en el argot de los mercados financieros, son posiciones de compra que se sostienen por bastante tiempo, a largo plazo. Son posiciones de compra. O sea, tú compras acciones de Coca-Cola no para venderlas en una semana, ni en 15 días, ni siquiera en un año. O sea, cuando tú compras acciones de Coca-Cola es porque tú estás invirtiendo en la empresa, en la compañía, confías y tienes conocimiento y seguridad en que la demanda sobre el producto subyacente, que en este caso es las bebidas de Coca-Cola, van a mantenerse en el tiempo y más bien van a aumentar a razón de que aumente la población, etcétera, y el PIB, el ingreso per cápita, etcétera. Y tú quieres capitalizar a largo plazo, minimizando riesgo. Entonces tú puedes destinar a este tipo de activos mayor cantidad de capital. Mientras que en Bitcoin, si bien tú tuviste días que tuvo una ganancia del 8%, casi el 8%, ¿ok? Otro día que tuvo una ganancia del 5%, eso te marca que hay volatilidad, con lo cual tú puedes o debes, en esa gerencia financiera de análisis de riesgo, eso se llama gerencia de riesgo, destinar cantidades mucho menores de capital dentro de tu cartera o portafolio de inversión, porque esa volatilidad te puede dar buenas ganancias sobre poco capital, pero los días que de repente también tiene caídas importantes, como del 5%, vamos a ver qué otra hubo por aquí en el año. Hubo un día que también cayó el 6%, pero fíjate que luego se vuelve a recuperar a los días, ¿ok? O sea, hay mucha volatilidad, eso es lo que quiero llamar la atención con este ejemplo. Entonces, si bien hay días de buenas ganancias, también hay días de pérdidas importantes. Lo que sucede es que este año la tendencia de Bitcoin ha sido creciente, ¿ok? A pesar de que ha tenido estas caídas importantes acá, luego ha tenido recuperaciones también muy importantes. Entonces, digamos, las posiciones largas en Bitcoin en el año han sido positivas, han sido favorables. Pero si se invierte mucho capital o se hace una gerencia de riesgo equivocada, una mala lectura sobre esto, y tú destinas un porcentaje de tu portafolio de inversiones alto en este tipo de activos volátiles, una caída de estas una caída importante de estas te puede comprometer bastante, ¿ok? ¿Ok? Por lo menos aquí en este momento ya en el que estamos, en agosto, realmente nosotros aquí
No sabemos si esto va a seguir al alza o va a tener una corrección de repente volver a tocar niveles sobre los 25.000, ¿ok? Que fue un piso relativo que tocó el activo. Entonces, en ese sentido, el análisis correcto de riesgo te lleva a evaluar la situación de manera de que tú puedes invertir en Bitcoin, pero una cantidad proporcional mucho menor que la que puedes invertir en posiciones a largo plazo en acciones tradicionales o otro tipo de activos tradicionales. Puede haber y se puede escoger. De hecho, es lo que ustedes, es el trabajo final que ustedes tienen que hacer. Es a construir un portafolio de inversiones haciendo todos estos análisis de riesgo y contemplando, por supuesto, lo que veremos en el siguiente tema, que tiene que ver con opciones y futuros. Sobre todo, opciones y futuros para anticiparnos a movimientos en el activo subyacente, pero eso lo veremos en el siguiente tema. Entonces, aquí en este gráfico que yo hice sobre Bitcoin y Coca-Cola, bueno, lo que les mostraba teóricamente en el anterior video. Aquí Coca-Cola tú ves que tiene movimientos muy cortos. Realmente esto es una situación de lateralización del mercado, así se le conoce. Mientras que esto es una situación, el Bitcoin en el año ha tenido una situación de una tendencia alcista o creciente. ¿Ok? Sobre eso tenemos que tener cuidado en el análisis de riesgo porque precisamente una de las cosas como conocedores y gerentes de riesgo y gerentes financieros, no nos podemos entusiasmar cuando un activo está al alza, como tampoco nos podemos deprimir o poner más nerviosos de la cuenta cuando un activo está a la baja. Lo que tenemos que tener claro es intentar lo más posible controlar ese riesgo, medirlo, para entonces tener una visión más clara. Eso es como voy a poner un ejemplo muy práctico, es como el que va piloteando un avión. Realmente estar al frente de la gerencia financiera de una compañía, de una empresa o de una cartera de inversiones o de un fondo para inversiones es un poco como el que pilotea un avión, porque, a ver, si tú no tienes una serie de indicadores que te vayan dando una señal o te vayan indicando la realidad, tú estás navegando en principio a la deriva. ¿Por qué? Porque no tienes una claridad sobre lo que viene luego. Todo se ve difuso. En este momento tú no sabes si este activo va a seguir subiendo de precio o va a bajar de precio. La idea es, a través de estos indicadores de riesgo, poder controlarlo para minimizarlo. Entonces yo voy a minimizar el riesgo. Ya yo sé que el que tiene menor riesgo es Coca-Cola, pero también como tiene menor riesgo, tiene menor rentabilidad. Entonces, si tiene menor rentabilidad, yo no puedo invertir poco dinero en un activo que me genera poca rentabilidad, porque básicamente no tiene sentido. Es una pérdida de recursos y de tiempo y en términos de costo de oportunidad muy alto. Pero en cambio, si yo destino un porcentaje alto en activos de menor riesgo, yo estoy minimizando el riesgo y estoy maximizando en términos proporcionales la ganancia. Porque claro, el año para Coca-Cola no ha sido, y en general para el mercado de acciones tradicionales no ha sido bueno. El año no ha sido bueno. Básicamente por lo que veíamos sobre la tasa de interés, los países industrializados, Estados Unidos, Europa, ellos han sostenido una política de aumentos progresivos de tasas de interés. Y eso lo que implica, que ya vimos en el tema anterior, en la unidad anterior, es que viajan recursos de la economía desde la industria o desde el sector corporativo hacia el sector público, buscando rentabilidad en bonos. ¿Ok? Buscando rentabilidad en bonos. Eso resiente al mercado de las acciones, pero como les dije al principio, este tipo de mercados son a largo plazo. Entonces, si tú te posicionas en un activo, digamos, tradicional, con un porcentaje de tu cartera importante, una vez, vamos a suponer que se materializa una ganancia del 3%. El 3% de un volumen mayor puede representar en términos
netos, una mayor rentabilidad, una mayor ganancia, que mucho menos capital en un activo como Bitcoin o criptomonedas que de repente tuvieron una rentabilidad del 60%, como es el caso, ¿no? Entonces, estar pendiente con esas cosas, y este es el tipo de análisis de riesgo. Y por último, además de graficar la cotización en el tiempo, yo también grafiqué por acá los cambios porcentuales, que es la rentabilidad. Y aquí nosotros ya observamos con mayor claridad que el Bitcoin es mucho más volátil que Coca-Cola. Si bien Coca-Cola tuvo algunos puntos críticos por acá, que tocó el -3%, algún punto crítico por acá. Bueno, en realidad el único punto crítico es este. Si ustedes se fijan, él osciló entre el -2 y el 2%, el precio de Coca-Cola. Estuvo oscilando allí entre el -2 y el 2% durante el año. Como les digo, un mercado lateralizado. Por otro lado, Bitcoin no. Bitcoin tuvo puntos críticos de días que prácticamente tocó el 10% de rentabilidad. Hubo días que tocó el 6%, el -6%, o sea, tuvo una caída del -6%. Pero estos puntos críticos son mucho más alejados de la media de la rentabilidad esperada que cero, ¿ok? Entonces, bueno, lo de la media de la rentabilidad esperada cero, en términos de variabilidad, lo que te quiere decir es de que al final eh, un activo sube de precio, baja de precio, sube de precio, baja de precio. Entonces, en la media, las ganancias de un día se compensan con las pérdidas de otro, y entonces en la media, ojo, estoy hablando de la media de la variabilidad, es cero. En la medida que la desviación típica se aleje más de esa media cero, lo que te está diciendo, o esa media condicional cero, lo que te está diciendo es que el activo es más volátil. Mientras que acá se mantuvo cerca en un intervalo de 2 y -2, aquí se mantuvo mucho más alejado, en un intervalo por periodos, o sea, en algunos días, de casi el 10% y el -6%. Si bien fueron puntos críticos, porque la mayoría de veces pues, se mantuvo fue sobre el -4% y sobre el 6%. Claro, cuando tú esto lo escalas, te vas a dar cuenta que la tendencia es alcista, porque siempre es el saldo, hubo mayores, la rentabilidad siempre fue mayor en términos positivos que menor en términos negativos. Entonces, cuando tú diferencias, eso te da un saldo neto positivo, que no es otra cosa que lo que estamos viendo en este gráfico, que es la tendencia alcista. Es decir, las personas que han invertido durante el año en Bitcoin y han mantenido su posición, pues han tenido ganancias. Bitcoin ha reportado ganancias. Coca-Cola, pues, son movimientos intradiarios, entradas de capitales, salidas, pero en realidad no hay mayor volatilidad, con lo cual las personas que compraron Coca-Cola, por ejemplo, los inversionistas que invirtieron en Coca-Cola a principios del año, si bien a día de hoy tienen una pérdida, pues no tienen ningún incentivo para vender, eh, porque en realidad pues son posiciones a largo plazo y no tendría ningún sentido vender con una pérdida en cuestión de 6 o 8 meses. Bien, entonces con este ejemplo ya numérico, ya real, de, de activos y análisis de riesgo, concluimos esta parte de riesgo.